apenas un deseo. Es una persona, profesor de la universidad, instituto también, con un largo trayectoria en la literatura, pero sobre todo también una literatura comprometida. Con lo cual yo no quería hoy faltar de estar aquí apoyándole y le vaya a disculpar que me tengo que marchar porque tengo que ir a otro acto ahora a las 8 de la tarde, pero quería estar acompañándote, José. Y como vas a estar en muy buenas manos, en buenísimas manos, te agradezco mucho que hayas querido venir a la Fundación a presentar tu libro. Quiero decir, insistir, porque no sé qué pasa a veces porque es que las redes, el otro día era aquí donde no sé si lo comentaba aquí o en otro sitio, que tenemos la mayor capacidad de información que ha habido nunca, pero sin embargo hay gente que todavía está como despistada, dicen, yo no me entero, me decían el otro día, no me entero de la presentación del libro, pero bueno, pero si es que la Fundación Caballero Bonal tenemos casi todas las semanas tenemos presentaciones de libros. Lo que quiero decir que también todos seamos transmisores del gran esfuerzo que se hace desde la Fundación en apoyo a todos los que escriben, a todos los que están en el mundo de la literatura, y que a nadie desde luego se le pone nunca un pero para que esta casa sea su casa, para que presente sus trabajos, para que sea conocido su creatividad, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, quiero deciros que sigamos transmitiendo, que desde luego la cantidad de libros que se presentan al año en la Fundación pues es ingente, y que son muchísimas las actividades, que son un centro de referencia en la provincia, y yo creo que en toda España. Realmente, si le metemos la comparativa, Pepa, yo creo que en algún momento habría que hacer la comparativa de lo que la Fundación Caballero Bonal hace por la cultura, por la literatura, en comparación, lógicamente, con otras ciudades que hay que salvarla, Madrid, Barcelona, con la correspondiente diferencia y distancia, pero yo creo que estamos en un nivel muy alto, de verdad. Cuantitativamente hacemos 150 actividades al año. Bueno, pues, ya vosotros tenéis que decir cualitativamente, espero que también estemos a ese nivel, pero son 150. Cuando hablaba de eso, de que hay mucha gente que en el mundo de la cultura dice, es que no me entero, pero no solo tampoco por lo de la Fundación, sino otro tipo de actividades. Yo digo, parece que nos pasa como con lo que ha hecho la naturaleza con las cebras, ¿no? Que han creado las rayas para que cuando se junten el depredador no sepa cuál coger, ¿no? Colocar una autodefensa, y digo, pues nos está pasando quizá un poco también con esto de las redes sociales y con tantísima información, que luego la gente no termina de afinar exactamente, o nosotros no somos capaces, también es una responsabilidad nuestra desde luego, ¿no? De hacer posible que le llegue a todo el mundo. Bueno, os he contado un rollo aquí muy largo y nada. Agradecerte de nuevo, José, que estés con nosotros, y te dejo con Pepa Parra, que va a estar muy bien atendido. Pues nada, muchísimas gracias por tu presencia aquí, ¿no? Aunque estés cogidísimo de tiempo, como me has dicho. Muchas gracias. Bueno, pues ya está bien, ahora te lo cambiamos, no hay problema, de vez en cuando se ponen rebeldes. Yo estoy encantada de estar aquí, y Paco ha dicho que deja a Pepe en buenas manos. Yo no sé si en buenas manos, pero en manos cariñosas y manos que te quieren y que te aprecian, eso seguro, y tú bien que lo sabes. De tantas actividades, como antes hemos dicho, 150 actividades al año, no he exagerado absolutamente nada, porque se hacen todas las semanas del año dos presentaciones, ya ahí tenemos más de 100. Tenemos actividades en los colegios, tenemos actividades en las asociaciones, tenemos talleres, tenemos el encuentro de flamenco y literatura, tenemos los homenajes a diferentes personalidades que por una causa o por otra hay que rendirles homenaje, no siempre porque se hayan muerto, sino por homenajes diferentes. Tenemos colaboraciones, por ejemplo, con la Asociación Argónida, con la Universidad de Cádiz, con el Departamento de Igualdad, con el Departamento de Mayores. Los congresos. Ahora los congresos se han dejado en stand-by un poquito, pero estamos con cosas muy parecidas a los congresos, como es en noviembre hablamos de Caballero Bonal, que es casi un congreso. O
sea que no estoy exagerando cuando digo que hacemos 150 actividades. Bueno, a lo mejor es que no llegamos a donde tenemos que llegar, pero hoy, por ejemplo, pues, está esto muy nutrido, y también hay que tener en cuenta que tenemos muchísimos seguidores, tanto en el canal de YouTube, como en Facebook, como en Instagram, que también se interesan por nuestras actividades, no presencialmente, pero sí a través de esos medios que nos pone ahora mismo la técnica, si es que el señor dueño de Meta no nos lo quita, que dicen que va a cerrar Facebook y Instagram. Que me ha encantado una respuesta que decía hoy: si nos han cerrado los bares, ¿a qué viene que tú no tomas? Ya no hemos aguantado que nos cierren los bares. ¿Qué clase de amenaza es esa? Pero bueno, vamos a entrar en la parte poética de hoy, en la parte literaria. José Pallares Moreno, aquí a mi derecha, Pepe Pallares, sanluqueño granadino, ese 50-50 que es tan habitual, es curioso pero es habitual, entre Cádiz y Granada, que bueno, tiene sus explicaciones, que luego lo mismo pues se nos ocurre alguna contarla. Pero es verdad que hay muchas personas que hacen puente entre Granada y la provincia de Cádiz. Bueno, pues José Pallares ha impartido clases de lengua y de literatura en varios institutos andaluces y en la UNED de Algeciras y de Cádiz, donde, por cierto, tuve la suerte de coincidir con él y de empezar esta amistad que dura más de 20 años, y espero que dure 20 o 30 años más. Ha publicado diversos trabajos de investigación literaria, pero sobre todo hoy toca destacar su faceta de creación personal, conformada hasta el momento por 4 libros de poesía. Cuadernos de arena, que se publicó en Colección Genil de Literatura en 2008, Cuaderno del Cerco de Lisboa, que también lo tuvimos aquí, en Dauro 2015, Claro de Luna, Esdrújula 2017, y este que hoy presentamos, Y apenas un deseo, que se publicó a finales de 2021 en Ediciones en Huida, una editorial sevillana que en poco tiempo ha producido un catálogo muy notable de publicaciones poéticas. Aparte de esta producción lírica, José Pallares, Pepe, se embarca en otros proyectos culturales de los que quizá luego quiera hablarnos. Uno de ellos lo tiene muy cercano, muy reciente, y bueno, también nos ha embarcado en él a varios de los que estamos aquí, entonces si luego quiere contarnos un poquito. Pero bueno, hoy yo he venido a hablar de este libro. Así que voy a empezar, pero voy a empezar al revés de lo que sería de esperar, no por el principio, sino por el final. En la nota con la que cierra esta obra, José Pallares nos revela algo que, si hemos leído antes, atentamente, o siquiera sea por encima, los poemas del libro, ya sabremos, porque es algo palmario, que la realidad está muy presente en ellos, omnipresente, diría yo. El poeta dice, como Goya en la cita que ahora sí abre el poemario: yo lo vi. Y es testigo autorizado de la realidad que percibe, pero no es un testigo cualquiera. El poeta ve y cuenta, ve y muestra, ve y denuncia. Y no solo eso, el poeta se siente parte de lo percibido. No somos sino aquello que miramos, dice con la cita de Álvaro Valverde, que hace suya. Qué buen tino, por cierto, al elegir la cita. Algo tan difícil, una tarea en la que tantos caen o caemos en el facilismo, o peor aún, en el esnovismo. Él nunca cae, ni en lo uno ni en lo otro. En esa nota final, José Pallares nos cuenta algunas de las historias, sucesos, noticias, imágenes y lecturas que han dado pie a bastantes de los poemas, por no decir a todos. No sabría si recomendarles a ustedes la lectura de tales apuntes antes de la de los poemas o justo lo contrario. Yo confieso que leí primero los poemas, luego las notas, pero luego tuve que volver urgentemente a los poemas. Las notas, y los otros, los poemas, son de una intensidad grande, pero muy diferente. Así que hagan lo que les parezca mejor, que seguro que aciertan. Digamos desde ya que yo misma no entiendo, o no entiendo del todo, la poesía sin compromiso. Estético, por supuesto, pero también ético. Y Pepe Pallares me atrevo a decir que tampoco lo entiende. El compromiso está ahí. La posición de ventaja que le da al poeta la página editada, ese prestigio de lo escrito
y ese cauce para penetrar en las conciencias de los lectores ni puede ni debe desaprovecharse. Se escribe sobre el amor, sobre la vida y sobre la muerte, y son tres asuntos que quizá parezcan muy personales, muy íntimos, pero son asuntos de todos. No hay mayor compromiso, particular pero también social, que el amor. En este libro se contemplan la vida propia y de los otros, y la muerte, el dolor, la pérdida, la tragedia, pero desde un amor muy profundo, desde la compasión, que es palabra que me parece injustamente arrumbada. Compasión, de padecer con el otro, de sufrir junto al otro. Sea que ese otro esté en el trance del naufragio, de la guerra, de la injusticia, del maltrato, de la soledad, o sea que esté en un momento más amable, de esperanza, de solidaridad, de valentía, el poeta de este libro se pone en el lugar de, toma partido por la empatía, otra palabra que debería estar escrita en letras muy grandes en todos los libros, en todas las instituciones y en todas las leyes. Y consigue perpetrar unos textos hermosísimos, dolientes a menudo, luminosos e iluminadores siempre, donde lo humano es el eje central y donde la esperanza, esa brasa que a veces nos parece que se apaga, pero a la que el soplo más liviano es capaz de avivar, acaba apareciendo. Apenas un deseo que durante el confinamiento, por ejemplo, casi no nos atrevíamos a formular. Que exista la esperanza, que haya tiempo y ocasión para mejorar, que quede lugar para el amor. Un deseo que ha de cumplirse, Pepe, que así sea, y que la poesía sea una de las herramientas que nos ayuden a conseguirlo. Muchas gracias por este poemario que nos hace mirar y ver, que golpea la aldaba de nuestra conciencia para que no la dejemos adormecida. Yo creo que es necesario que haya poetas como tú para hacerlo. Muchísimas gracias, Pepa. ¿Qué te voy a contar? Te agradezco muchísimo, bueno, agradezco la presencia anterior de delegado de Cultura del Río que hice, y te agradezco a ti, a la Fundación Caballero Bonal, por supuesto, la posibilidad de estar aquí. De ti sabía que lo haría muy bien porque eres una magnífica amiga y porque eres una magnífica lectora y una magnífica poeta. Pero además es que oyéndote, pues yo ya no sé qué decir, porque muchas de las cosas que yo pensaba decir sobre el libro las has dicho tú. Pero tú lo vas a decir, ¿no? Entonces, cuando encuentras un lector tan cercano, tan próximo, no solamente por el cariño, sino por la forma de leer, ¿no? Pues se agradece muchísimo, así que muchísimas gracias por todas las cosas. Yo tenía interés en presentar el libro en la Fundación, además, por una razón, y es porque algunos de los poemas de este libro, cuando... Creo que algunas personas no se enteran. Esto tiene aquí más. Esto es las cosas del directo. O me he hecho para la derecha, yo un poquito. Por una vez echarme a la derecha no... No, en fin, sin que se sepa mucho. Bueno, que decía que yo tenía interés en que el libro se presentara aquí porque cuando estaba todavía sin forma de libro, sino cuando estaba en germen, íbamos construyendo poemas, que han sido poemas construidos a lo largo de mucho tiempo, porque yo no acababa de verle una unidad. A mí los libros me parece que tienen que ser libros, no tienen que ser un manojillo de poemas. Y entonces había que estructurarlo de alguna forma. Claro, vas escribiendo poemas a la vez que vas escribiendo poemas que tienen encaje en otros libros. Y este, pues, no acababa de verlo del todo. Y en algunas ocasiones, en dos ocasiones, una aquí en la misma fundación, pues tuve la oportunidad de leer alguno de ellos como adelanto, y otra en una actividad que no sé si la organizaste, si la organizó la fundación fuera o fue otra asociación, la asociación, ¿tú la has citado tú? Argónidos, los Argónidos. La asociación Argónida, precisamente en la librería Luna Vieja. Entonces allí se presentaron, se leyeron por primera vez
algunos de los poemas que después habrán sufrido modificaciones y todas esas cosas, como es normal, pero que fueron estrenados de alguna forma en esa lectura. Y entonces yo tenía interés en que esto se hiciera aquí. Por supuesto, le quiero dar las gracias a los asistentes, a todos ustedes que están aquí pudiendo estar en otros sitios. No sé si mejores o peores, pero en otros sitios. Voy a hacer un recorrido por el libro. El libro, efectivamente, frente a los 3 libros anteriores, es menos intimista. Y cuando digo que es menos intimista, no quiero decir que la presencia del yo poético no esté presente, porque eso es simplemente imposible. Así, en la poesía el yo lírico está siempre. Lo que pasa es que en este caso pues deja un poco de mirarse el ombligo, por decirlo de alguna forma, de hablar de sus problemas, de su propia experiencia íntima, para mirar hacia afuera. Pero claro, en ese mirar hacia afuera se está también viviendo, se está sintiendo. Entonces, no se trata de una poesía que me parece que prácticamente no existe, una poesía objetiva, y una poesía una poesía fría, que sería una poesía fría. Cuando se han tirado algunos poetas, injustamente, pienso en el caso de Jorge Guillén, donde dicen, no, mire usted, es que sea un poeta muy frío, muy intelectual. Es un poeta que vibra en cada verso. O sea, cada décima de Jorge Guillén es una décima de cariño al mundo, de vibrar con el mundo de una forma apasionada. Creo que eso es consustancial con la poesía, el mantener esa tensión emocional. La poesía es emoción fundamentalmente, o al menos a mí me lo parece de esa forma. Y de lo que se trata en la poesía no es tanto de transmitir ideas, que también, sino emociones. Porque para transmitir ideas, pues tenemos los artículos de prensa, tenemos los ensayos, tenemos 20.000 cosas. Y si no se transmiten emociones, lo que estamos haciendo es construir panfletos. Por eso a mí, cuando yo hablo de este libro, en el que efectivamente no hay tanto intimismo como en los anteriores, y existe una visión de la realidad que está ahí presente, una realidad dura, lacerante, una realidad que hace daño, pues el sintagma, o sea, ya salió la lengua, el sintagma poesía social me vino a la cabeza, pero yo soy muy reticente con esa palabra, toda la poesía social. Cuando hablamos de la poesía de Juan Ramón, toda la buena poesía social. Cuando hablamos de la poesía de Juan Ramón Jiménez, Dios mío, en pocas ocasiones se va a ver, estoy pensando en un poema como La Cojita, por ejemplo. Bueno, eso que es menos social que un poema de otro magnífico poeta, a mi entender, como puede ser Gabriel Celaya, o sobre todo uno de mis poetas de cabecera, Orlando Otero, pues no. La poesía tiene sus derechos, lo sé, soy el primero en sudar tinta delante del papel, pero la poesía tiene también sus deberes, igual que un colegial. Entre ella y yo hay un contrato, y dice Orlando Otero, social. Y efectivamente, sin eso no hay poesía, las dos cosas se van nutriendo mutuamente. Hay buena y mala poesía, no hay poesía de un tipo o de otro. Yo espero que la mía al menos sea decente. Ese es al menos mi interés. Como digo, es menos intimista. De hecho, el título inicial del libro no era Y apenas un deseo, sino que el título era Yo lo vi. Es decir, era un calco, una copia del lema que Goya coloca en uno de sus grabados. Y era Yo lo vi porque efectivamente la visión de Goya, esa visión descarnada de los caprichos y de los disparates y de los dibujos, pues estaba muy presente en mi actitud ante esa realidad, ante la realidad en la que estábamos. Y yo tengo por Goya pues una pasión pues, desde hace muchísimos años, es decir, uno de mis pintores preferidos, y quizás también por mi devoción por la literatura de fines del XVIII, esa literatura de una España que hubiera sido posible, pero que sin embargo no fue. Parece que estamos con eso pues absolutamente condenados a que no salgan las cosas como pudieran haber salido. Primero con, yo que sé, la época del Renacimiento, el movimiento erasmista se lo cargaron. Vivió soterrado, salió con la Ilustración, se lo cargaron. Vivió soterrado, salió con la Primera y con la Segunda República, se lo cargaron. Dios mío, que no se lo carguen más. Entonces, vamos a ver si ese conducto que está ahí viviendo, si ese conducto que está ahí presente, bueno, pues de alguna forma fructifica alguna vez, si alguna vez cuaja y dejamos de ser tan diferentes. Bueno, pues como os decía, la poesía apunta hacia afuera, en muchos casos, hacia esa realidad descarnada, y lo hace con una mirada como la de Goya.
no intento yo compararme con Goya, ni mucho menos, sino en la actitud. Una mirada que es dolorida, pero al mismo tiempo también conmovida. Es decir, es una mirada que nunca es ajena a la esperanza. La realidad puede ser dura, la realidad puede ser una faena constante, pero siempre hay un resquicio de esperanza, siempre hay una posibilidad de salir hacia adelante. Lo veremos en una de las citas que aparece en el libro. Decía Pepa que la cita es también elegida. Es posible, yo al menos lo he intentado así. A mí me parece que las citas en un libro cualquiera, pero en un libro de poemas, no deben ser un adorno, no deben ser una forma de presumir, me he leído esto, me he leído lo otro, sino que las citas forman parte del propio libro, forman parte del propio poema. Tienen que iluminar o contrastar con el texto, de forma que el lector pues sepa a qué atenerse, no están ahí simplemente como un acto de, digamos, de presunción. Mi amigo Domingo Arroyo, que es un lector estupendo al que yo le suelo dar siempre todos mis poemas antes de leerlos. Creo que no hay un solo poema que yo haya publicado, que Domingo no haya leído antes. Bueno, pues Domingo Arroyo me dijo cuando le pasé los poemas que efectivamente eran una respuesta estética y moral. Y ese es el hilo conductor. Quizás la palabra poesía cívica, poesía moral, sin moralina, sea la que mejor describa el contenido y la construcción de este poema, o de estos poemas. Y como digo, la mirada será dolorida, pero es esperanzada. Pepa hablaba de la estructura del libro, sin citar la palabra estructura. Lo hago yo ahora. Efectivamente, ella decía, voy a empezar por el final, porque al final, junto a la nota, y voy a empezar por el final también, esa nota explicativa que aparece al final no es tanto un intento de decirle al lector, no te has enterado de esto, que esto es lo que quiero decir aquí, sino es una muestra de agradecimiento. Muchos de los poemas están inspirados en una fotografía, están inspirados en una crónica de un periódico, igual que hay, bueno, pues referencias que son evidentes, es decir, no hay que poner una nota diciendo en un poema que habla de Ícaro, pues que se trata de Ícaro y que Brueghel el viejo pintó un cuadro fabuloso, el que tenemos detrás, o el que tengo yo detrás, está delante, ¿no? Porque eso se supone. Si hay una referencia a un episodio del Quijote o a un episodio del Lazarillo, pues no hay que perderlo. Pero si hay una referencia a una fotografía que un fotógrafo del diario de Cádiz tomó en un determinado momento, creo que sí hay que ponerlo porque esa mirada interpuesta del fotógrafo es la que ha producido el poema. Y si no se dice al lector, pues el lector probablemente no va a saber que eso está basado en la foto que hizo un señor determinado, con su trabajo determinado y en un momento determinado. Y quitando eso de una nota, el libro aparece estructurado en 5 partes. 5 partes que de hecho son 4. ¿Por qué? Son 25 poemas en total. Entonces hay 2 bloques con 4 poemas, 2 bloques con 8 y la última que es un único poema. Los libros anteriores que yo he escrito llevaban un poema inicial, un poema que servía de prólogo y en este caso es un poema que ha servido de epílogo. Es probablemente el último poema escrito además y se llama Apenas un deseo. Es el único poema directamente escrito sobre el confinamiento y en la época del confinamiento. Todos los poemas anteriores, o aparecen, algunos están escritos en la época del confinamiento, pero no tratan de eso, los de la última parte, y los poemas anteriores pues están escritos en ese periodo largo que va entre la anterior crisis económica, esa de la que entramos y salimos fastidiados, pero no sabemos ni por qué entramos ni por qué salimos, al menos no lo sé yo. Me imagino que los economistas que saben mucho, pues sí, le dan sus explicaciones. Pero yo sé que de pronto pues nos dijeron que había una cosa que se llama prima de riesgo y después se dejó hablar de esa palabra. Esa expresión dejó de utilizarse una vez que conseguimos que los bancos fueran más ricos que lo eran antes y el resto de los ciudadanos pues, un poco más pobres. Un poco o mucho. Y eso, bueno, pues en esa época se escribieron muchos de estos poemas. O algunos de estos poemas. Otros están escritos, bueno, pues ante episodios concretos que iremos viendo sobre la marcha. Como digo, serían 4 partes más esta última, que es un único poema, que es el epílogo, y que se llama Apenas un deseo. Es el poema que, siendo el último, sin embargo, acabó imponiéndose y dándole título al libro. Y sin más, pues voy a intentar leerles algunos de los poemas del libro. La primera parte, como digo, las notas iniciales son el Yo lo vi de Goya y otra de un poeta, que es otro de mis grandes poetas de cabecera, no soy nada original, es Antonio Machado.
el ojo que ves no es ojo porque tú lo veas, es ojo porque te ve. No somos nadie, absolutamente nadie, sin la mirada del otro. Necesitamos reconocernos en la mirada del otro. Y además, como después dirá Álvaro Valverde, no somos sino aquello que miramos. Pero ese cruce de mirada, en ese cruce de mirada no hay la mirada simple ante el espejo, sino que es la mirada del otro en el que nos vemos retratados, en el que nos sentimos reconocidos y de cuya mirada pues intentamos aprender. El primer poema es un poema que hace referencia, se llama Él nos mira, y hace referencia a un cuadro que a mí me ha impresionado siempre, que es el bufón, el niño de Vallecas de Velázquez. Entonces, esa mirada del niño de Vallecas, bueno, sobre ese cuadro hay dos poemas fantásticos, al menos. Uno es de Vicente Alessandre y otro es de León Felipe. Son dos. De hecho, la cita de León Felipe es la que aparece al principio de este poema. Le leo solamente el final. Dice así: hasta que nunca pensé siquiera que tú pudieras verme, pues tu mirada dulce, así como perdida, nada miraba. Eso me parecía, hasta que un día me vi reflejado en tus ojos, viendo como sin ver, dulcemente, y no es poco, yo también como tú, la mirada del mundo. En esa mirada del mundo, en esa frente de la que hablaba Alessandre, está perfectamente tratada, con toda la dignidad, con la mayor dignidad que se le puede dar a un cuadro, en esa figura del niño de Vallecas. Velázquez ha conseguido dotarlo de la mayor profundidad, de la humanidad más grande, capaz de conmover el corazón de todo aquel que lo mira con atención. El siguiente poema habla del tema de Ícaro, del mito de Ícaro. Se atrevió a volar. Ahí tienen el cuadro este de Brueghel el Viejo, que es un cuadro impresionante. Todos conocemos la historia de Ícaro. Ícaro se lanza e intenta pues, subir a lo más alto. Sus alas, que están cosidas con cera, se deshacen y se precipita. Que si es la soberbia, que si es no sé qué, es lo que queramos. Es la historia de un fracaso. Pero lo llamativo de ese fracaso, lo que realmente llama la atención en este cuadro de Brueghel, es que mientras que el pobre Ícaro está ahí pataleando sumergido en el agua, nadie, absolutamente nadie, le hace el más pajolero caso. Uno sigue tirando de su trillo, los otros están cuidando el ganado, en fin. Y la proeza de Ícaro ha pasado totalmente desapercibida. Lleva una cita de José Carlos Rosales, un magnífico poeta y un magnífico amigo. Nadie vio su caída. Por cierto, el libro de José Carlos, si podías levantarte y volar, es un libro que se presentó aquí en la Fundación y que yo le recomiendo encarecidamente, un libro magnífico. Escuchas en el cielo su protorar constante. Vuelan entre las torres de piedra de la iglesia y la gran araucaria que oscila con la brisa. A veces te parece que quedan suspendidas, flotando también ellas a la merced del viento, pero basta tan solo un tenue movimiento de sus alas para orientar de nuevo con precisión su rumbo. Qué diferente tú. No bastaron tus alas, pespunteadas con cera, para vestir tu cuerpo, que tan solo era humano. Te quedaste desnudo, un elemento extraño en el azul del cielo. Te sentiste expulsado de un baile que no era un baile de disfraces y caíste en picado a un mundo que no era ni podía ser tu mundo. Nadie vio tu caída. Una salpicadura perdida entre las olas dio fe de tu proeza. El siguiente poema que les leo tiene como referente esa fotografía que publicó el Diario de Cádiz. Estaba un día tomando una copa con un amigo y cuando se acabó la media botella, pues él se levantó para pedir otra media. Y mientras yo me fijé en un periódico que estaba allí, pues como estaban los periódicos en los bares, cuando en los bares había periódicos, ¿no? Que estaba, bueno, ese periódico con sus manchas, su historia, y estaba abierta por una página en la que aparecía esta fotografía con un titular que era otro ahogado aparecido en el estrecho, otro muerto más, o algo así. La palabra otra
otro, fue la que me llamó la atención, porque daba la sensación esa de un horror continuado, de una cosa a la que nos acostumbramos. Es decir, recordamos todo como al principio de la pandemia estábamos pendientes del número de muertos. Y según el número fuera más o menos alto, pues iba a caer antes o iba a mantenerse más tiempo el gobierno. Ya ha llegado un momento en que nadie se fija en los muertos, es decir, da igual que hayan sido 100, 200, 500, 900, los que sea, porque nos hemos acostumbrado al horror. La foto es impresionante. El poema se llama Otra vez y dice así: solo una mano abierta moteada de arena. Hace poco esa mano acariciaba un sueño, jalaba una maroma, servía de visera a un hombre ilusionado que oteaba a lo lejos, más allá de los mares. Ahora reverde escapa de la tela que oculta el cuerpo de ese hombre que el mar ha desechado. Es tan solo una mano abierta moteada de arena. Pero esa mano abierta nos interroga a todos. Nada pide, es tan solo un grito silencioso, tan terrible y desnudo como el mar. Los niños aparecen mucho y yo me di cuenta la primera vez que presenté el libro. En la presentación me di cuenta de que un tema recurrente había sido el de los niños. Había unas crónicas que publicó El Mundo, una crónica espeluznante de un niño congoleño, cuyo cadáver aparece en una de las playas de Cádiz. No me acuerdo exactamente qué playa era ahora mismo. Y apareció el cuerpo, se habló de que era como el niño sirio que había desaparecido, que había muerto, había aparecido ahogado también. Y pocos días después apareció el cuerpo de su madre en una de las playas del norte de África. Realmente la historia era espeluznante. El poema se llama Al fin pudo acunarlo. Lo vimos todo. Es un poema que habla de la historia de ese niño que asesinaron de forma absurda en una pedanía o en un pueblecito cercano a Níger. No hay palabras. También la protagonista es una niña, esa niña que corre despavorida entre el horror del napalm en la famosa foto de la guerra del Vietnam. Si volviera, también hablo de un niño, en este caso un niño más que conocido, es el pobre Andrés, que en los primeros capítulos del Quijote está atado a una encina, llega Don Quijote, lo libera y cuando se va, pues resulta que el caballero, Juan Gardudo el Rico, vuelve a azotarlo diciendo: no, así me cobrarás, así que ganarás más cuando vuelva tu caballero y toda esa historia. Se marchó el caballero, pero puede que vuelva, que era como un aviso, una amenaza o algo. Miren, este poema con el que se cierra esta parte se titula El hombre más solo. Está basado en ese cuadro que a mí me impresionó. El pintor, excelente, Paco Pérez Valencia, un pintor sanluqueño que muchos de ustedes seguro que conocen, pues hizo una exposición en la Caja China, en Sevilla, en la que ese cuadro pues ocupaba pues, la pared más grande de la sala. Es un cuadro de unas dimensiones enormes, con esa ola oscura, solitaria, en la que, si se dan cuenta, en la parte inferior se ve un pequeño letrerito en blanco, que es El hombre más solo. Era el título de la exposición y es el título del cuadro. En los dibujos, Paco Pérez Valencia hace una cosa, y es que utiliza, aparte del dibujo, utiliza la palabra, utiliza, pues yo qué sé, desde citas de sus autores preferidos, de sus autores de cabecera, de Pasolini, por ejemplo, lo cita muchísimo, hasta, pues yo qué sé, hasta lo que se le ocurre escribir en ese momento. En el poema yo utilicé, a mí la exposición me dejó absolutamente impactado. Y sobre ese cuadro y sobre esa exposición, pues está escrito el siguiente poema, que lleva una cita del propio Paco Pérez Valencia: haz que todo merezca la pena, y que está estructurado en dos partes. Una ola inmensa, negro azul inmenso, lo ha invadido todo. Ha engullido a un hombre borroso, desorientado, solo. Tan solo la lluvia acompasa su soledad más sola. Tanteando la sombra, se busca en silencio y apenas encuentra su rostro, tan desvanecido que se ha ido borrando, desapareciendo como en la neblina. Tan solo la lluvia sola lo acompaña. El hombre más solo se fuga en silencio.
2. Una ola inmensa, negro-azul inmenso, lo ha invadido todo. De ella emerge un hombre, borroso, desorientado, solo. Descubre una puerta en la arena negra. Tanteando la sombra, se busca en silencio y encuentra unos ojos que lo están mirando de una forma única, pura e invencible, entre la neblina. Traspasa esa puerta abierta hacia un mundo bello y fascinante. El hombre más solo regresa en silencio. La segunda parte del libro se llama Lecciones de bondad. Dentro de un mundo en el que la maldad, porque los malos existen, es decir, los malos existe la maldad institucional, pero existen también los malos particulares, con los que uno tiene la desdicha de tropezarse de vez en cuando y hace mucho la puñeta. Bueno, pues en ese mundo, sin embargo, hay gente que en un determinado momento hace las cosas bien y nos da lecciones de bondad. La lección de bondad que nos da, pues, un señor que es capaz, un hombre que es capaz de sacar a otro de una fila cuando prácticamente lo van a fusilar, y si no se lo fusilan es poco menos. Y lo saca sabiendo que no piensa como él, pero dice, este es de los nuestros, y le salva la vida. Es lo que hace el cónsul portugués de Burdeos, que se dedica a firmar, y como él hay otro ejemplo, que se dedica a firmar y a firmar pasaportes o salvoconductos a los judíos en contra de las órdenes del gobierno de Salazar, que había dado orden de que no se le hiciera esto, de que no se le facilitara la posibilidad de llegar a Lisboa y desde allí buscar otro mundo. Y se lo hace y se juega el tipo, y se juega la vida. Yo qué sé, hay lecciones de bondad. El caso del poema que Pepa ha mandado con la invitación, el poema de esos inmigrantes cuyo nombre no nos aprendemos nunca y que sin embargo en un determinado momento son capaces de trepar por una fachada para salvar a un chiquillo que está a punto de morirse. Y sin embargo nosotros no nos aprendemos su nombre, y no nos aprendemos su nombre y en consecuencia nunca nos lo olvidamos. No se puede olvidar lo que nos aprende. De ahí el verso final que aparece aquí. No olvidamos, que aparece en el poema. No olvidamos tu nombre porque no lo aprendimos. Honra nuestra cabeza un halo de vergüenza. De esta parte del libro les voy a leer un poema que se titula Hay esperanza. Cuando el famoso salvamento del... No sé cómo pide tiempo. Cuando el famoso salvamento del Acuario, al margen de las valoraciones políticas que se pueden hacer, se hizo lo que se debía hacer, lo que humanamente se debía hacer. Pues el País publicó un reportaje fotográfico magnífico. El autor del reportaje está en la nota del libro. Y a mí esta foto me resultó fantástica. El pie de foto decía: la matrona del barco mira cómo está a punto de zozobrar una de las lanchas llenas de inmigrantes o algo por el estilo. Y esa foto, esa mirada de esa mujer, pues me parece que lo dice todo, que es impresionante. Si ellos pudieran ver cómo los miras, estarían más tranquilos. Si vieran tu mirada, en la que cabe el mar, sabrían que hay en ella un hueco para el niño que se acuna en el pecho vacío de su madre, y un hueco para ella que se siente morir y se abraza a la vida porque siente esos labios que oraban en su pecho, reseco y dolorido. Si vieran tu mirada en la que cabe el mar, sabrían que hay en ella un hueco reservado para sus pies descalzos, sus silencios cansados, sus gritos contenidos y su tremenda angustia. Ay, si pudieran ver, ellos sabrían que en tus ojos anida su mañana y que vive en tus ojos su esperanza. Esta segunda parte del libro, como digo, va precedida de un poemita, de la primera parte de un poemita muy breve de Antonio Carvajal. Le leo lo que dice la cita y como luego aparece el resto del poema en otra cita enlazando esta parte con la última, pues ya lo leemos entero. Porque aún en la noche la claridad rompe cualquier muralla de soledad. La tercera parte del libro
lleva otro título muy al estilo de Goya: Nadie puede explicarlo. Y una cita de Ida Vitale: triste quien sea, hoja de la espada. El poema que lo abre es un poema en prosa. No hay que hacer comentarios sobre el cuadro de Goya que aparece ahí a garrotazo. Que este cuadro tenga actualidad todavía, actualidad no simplemente estética, sino que esto siga pasando, es horroroso. Anclados en el tiempo, desde hace ya 2 siglos permanecen alzados los garrotes, los rastros de la sangre, las miradas absurdas, quién sabe si de odio o solo de terror, cómo saberlo, ajenas desde luego al menor atisbo de razón. Ni el cielo ni la tierra pueden comprender nada, y ajenos permanecen a la brutal pelea. ¿Quién azuzó a esos pobres diablos a matarse? ¿Quién gritó o susurró con pétrea sutileza la palabra precisa, el dardo puntiagudo y ardiente que pudrió las almas de estos hombres, títeres o fantoches, a merced de las armas que ellos mismos manejan? Maldito sea 1000 veces quien procuró tal daño. Maldito sea 1000 veces quien tal daño procura. Una de las cosas más impactantes a las que no hemos vivido, a las que no hemos enfrentado en nuestros últimos tiempos, han sido los desahucios. En este caso, esta foto también se publicó en El País. En este caso es el desahucio de una mujer de 80 y tantos años de la casa donde había vivido siempre porque no puede pagar el alquiler. Y bueno, pues a mí esa foto me resultó también muy impactante. Lleva una cita de Miguel Hernández: con la sangre injuriada por el peso de invierno, primavera y verano. Ella estaba avisada, claro que lo sabía, van a tomar medidas. Tú escuchas sin saber lo que dice la gente. Miras y no ves nada, y te sientes muy solo. Tu mirada se pierde detrás de lo que pasa, o se vuelve a tus manos, que trémulas sostienen tu bastón y un pañuelo arrugado de lágrimas. Yo solo veo tu mano y el pañuelo arrugado. Ella contiene el peso de todas las injurias, sufridas en silencio a través de los años. En sus dedos deformes se acumula el trabajo que, llegado el momento, se reveló inservible. No se percibe en ello ni la huella de un beso, ni la de una caricia, tan solo sufrimiento, esfuerzo doloroso para construir el mundo pequeño que ahora pierdes y del que solo quedan esas lágrimas secas que enjuga tu pañuelo. Estaban avisados, es una pena, pero van a tomar medidas. Van a tomar medidas. Ella, quien ha propuesto borrar del diccionario la palabra decencia. Miren, no sé si... Es que no sé cómo vamos de tiempo, que no sé si vamos mal o no. Bueno, pues este poema, el siguiente poema se llama Razón de Estado y hace referencia a un acontecimiento histórico que se produjo durante tiempo, fue la expulsión de los moriscos. En términos modernos hablaríamos de genocidio. Probablemente en aquella época no se hablaba de genocidio, ¿no? Pero en términos modernos creo que habría que hacerlo. Y lleva una cita de un poeta, estamos en Cádiz, estamos en la Fundación Caballero Bonal, y estamos hablando de un poeta que era muy amigo de José Manuel Caballero Bonal, que es Fernando Quiñones. Quiñones a mí me parece, curiosamente yo creo que a Quiñones le ha hecho daño ser tan simpático y tan buena gente, porque claro, todo el mundo se lo ha tomado a pitorreo, y aparte de ser un narrador espléndido como poeta, es descomunal. O sea, es un poeta que merece mucho la pena y que escribe a contracorriente. Sus crónicas es una de las aventuras poéticas más interesantes del siglo XX, me parece a mí.
Y sin embargo, bueno, pues no se lo toma muy en serio, ¿no? Así que vamos a leerlo con cuidado. En uno de los poemas incluidos en las crónicas del Andaluz encontramos los siguientes versos. Con la tan apreciada estirpe andalusí y esta secreta máquina de llanto. Razón de Estado se llama el poema. Las calles intrincadas, la amalgama de olores, los gritos y las risas, las prisas, las miradas fugaces, los gestos imprevistos, las señales pactadas, acuerdos y traiciones, el dolor con que aguarda aquel que espera a quien no llega nunca, y la alegría que siente aquel que encuentra a quien siempre buscaba sin saberlo. Es el fluir constante de la vida que va ante mis ojos sin que consiga verlo. Solo veo, ausente en esta tierra de acogida, la huerta tan lejana de mi infancia. Un gran patio cuadrado, la parra que lo cubre y una higuera olorosa. La atalaya perfecta para admirar la nieve lejana en la montaña. Me veo a mí también, tumbado entre los chopos, atento solamente al canto de los pájaros, al murmullo del agua que corría por la acequia cercana y a la canción de amor que repetía ahí aquella muchacha. Yo sabía que había cerca una ciudad grandiosa que habitaban los reyes. Sabía de sus palacios y juegos cortesanos. Sabía de sus jardines prodigiosos, del juego sonoroso de sus fuentes. Pero solo esta huerta, sencilla e ignorada, era mi paraíso. Veo la mirada triste de mi abuelo, que procura no ver las ventanas abiertas, los establos vacíos, cargados los frutales y los campos secados sin provecho. Veo cómo se despide de un mundo que era el suyo, que era su vida entera. Ni a mirarlo se atreve, mientras carga el carro que lo arranca de su tierra. Ya no la verá más. Ya solo la verá como la veo yo ahora. Nunca pudo olvidarla, nunca quiso, y no dejó tampoco que el olvido prendiera entre los que llegamos con él hasta esta tierra, con la tan apreciada estirpe andalusí y esta secreta máquina de llanto. No cabían más estrellas en el cielo de aquella noche última. Al apuntar el alba, silencioso, partimos hacia el mar. En la guerra de Siria, pues se produjeron y se producen 20.000 barbaridades. Es una guerra en el Oriente Medio, pero puede ser en cualquier otro sitio. Es decir, la guerra es la imagen de la desolación. Y esta señora que está ahí, esta foto tuvo uno de los grandes premios de poesía en el año 2017, me parece que fue. Entonces es una señora que está ahí en esa silla mirando las ruinas de su casa, que la han destruido y de la que han sacado los cuerpos muertos de sus familiares. Nadie puede explicarlo. Inmóvil en tu silla, contemplas todo aquello que se ha ido. Tú miras sin ver nada, pues nada es lo que queda donde reina el vacío. Ese cuerpo que pasa en una sangarilla, con el rostro cubierto por una tela oscura, hasta hace solo un rato tenía vida y lo amabas. Ahora es solo vacío. Otros cuerpos te filan, vacíos a tu lado. Tú sabes lo que fueron, sabes que te querían, que te has quedado sola, rodeada de ruinas, de polvo, de desierto. Tú también te has quedado vacía como ellos, muerta en vida. Por eso no te mueves, permaneces callada, inmóvil en tu silla, reina tú sin quererlo, de un paisaje de muertos en que no queda nada, en el que solo queda doloroso el vacío. No voy a leer el poema por aquello de no precipitar las cosas, de no hacerme más pesado. No tiene perdón, pero sí quiero decir el contenido. No tiene perdón es un poema escrito pensando en Daniel Ortega, que ha conseguido cargarse las ilusiones que muchos compartimos cuando se produjo la Revolución Sandinista. El siguiente poema, el título, pues creo que es bastante significativo. Viendo con tristeza cómo ondean las banderas. Cada vez que veo esas manifestaciones llenas de banderas, me da igual los colores, moviéndose con tanta hazaña, me da miedo, porque las banderas ahí no están para defender nada, sino que son como un arma contra él,
contra otro, contra el que sea. La última parte, penúltima, pero sería la última, del libro se llama A lo lejos, y es la que lleva esa cita de Álvaro Valverde que citaba a Pepa: no somos sino aquello que miramos. Un poema desde el campanario, pues rememoro una historia. Yo vivía dentro de una iglesia, porque mi padre era el maestro de la Escuela de la Virgen de la Angustia en Granada, y entonces teníamos casa entrando por el patio de la iglesia. Claro, mis amigos eran los monaguillos, y era el niño del campanero y todo, y nos subíamos al campanario. Claro, era una barbaridad, yo ahora lo pienso. Éramos chiquillos que de pronto estábamos asomados por debajo de las campanas, una barbaridad. Y yo recuerdo una imagen que se me quedó absolutamente grabada, es que cuando me asomé por primera vez a esa ventana del campanario, claro, los pocos coches, porque entonces había muy poquillos coches, todavía teníamos también Granada y todo eso, los pocos coches y los tranvías que pasaban, y la gente era diminuta, eran minuarias, no eran nada. Y esa reflexión, bueno, pues ahora que ya no soy tan niño, sino que soy mayor, pero cuando miramos el mundo desde una determinada edad, cuando, como en algún momento se dice en uno de estos poemas, cuando el tiempo es más resta que suma de los días, pues vemos las cosas también como muy pequeñas, como muy insignificantes. Es decir, nos damos cuenta de que hemos peleado por cosas que a lo mejor no merecían la pena pelear tanto, y que le damos importancia a cosas que realmente no la tienen. Torre Mirador habla de la barbaridad que hace la especulación. En Sanlúcar, quienes son de Sanlúcar, pues sabe, Gemma conoce perfectamente la calle del Carril de Santiago y lo bonita que era esa torre que has estado viendo desde tu casa sistemáticamente. Bueno, pues de pronto una torre mirador de una casa preciosa, pues la han dejado caer entera, la han derrumbado. ¿Para qué? Pues ahora mismo para nada, ahora mismo en un solar vacío, en un solar esperando simplemente que se especule, ni más ni menos. Y hay un sitio en Sanlúcar que a mí me llama especialmente la atención. Mira, estos poemas fueron escritos, y digo, no tratan sobre el confinamiento, pero sí son poemas escritos en esa época. Claro, el de la Torre Mirador, ¿por qué razón? Bueno, pues porque nos tenemos que, como el único sitio donde se podía pasear era la terraza, pues la estaba viendo, de mi casa la estaba viendo constantemente, ¿no? Y este poema Castillo de la Pantista, pues hace referencia a un lugar mágico de Sanlúcar, es decir, un sitio de verdad que tiene algo especial. Está en la parte más salvaje de la playa, yendo hacia Bonanza, y es el fuerte de San Salvador, conocido popularmente como el Castillo de la Pantista. El Castillo de la Pantista, bueno, el fuerte fue construido para la defensa de los muelles, se dejó de utilizar, y a principios del siglo XIX allí se refugió una señora conocida como la Pantista. ¿Por qué? Pues la verdad que no se sabe. Yo he conseguido localizar que había una partida de, no sé, si de guerrilleros o de bandoleros, o de las dos cosas al mismo tiempo, que actuó por esta zona de Jerez y la zona limítrofe, y que se llama Pantisto. Entonces, probablemente la Pantista era la mujer del Pantisto, o una de las mujeres del Pantisto, no lo sé. Otros hablan de que Pantista puede venir de espanto. Bueno, lo cierto es que allí siempre vivieron, según me cuentan en Sanlúcar, siempre estuvieron viviendo mujeres marginales, y bueno, que se asustaban a los niños con ellas, se dedicaban a la prostitución, en fin, era un lugar especial para eso, ¿no? Y realmente pasear por esa zona de la playa, no sé, a lo mejor es una cuestión subjetiva mía, probablemente sí, pero es realmente impactante, es un sitio como mágico, como dicen los modernos, donde hay vibraciones, ¿no? Bueno, pues les leo este poema Castillo de la Pantista. Poco a poco, la arena ha reducido a un pequeño accidente en el paisaje la recia fortaleza destinada a defender los muelles de Bonanza, transformada después, andando el tiempo, en más que honesto hogar de la Pantista. Llegó hasta aquí a solas con su pena y su dolor de flor abandonada, su soledad envuelta en una manta que aún guardaba el aroma de la sombra. Sin decoro, subía a la muralla y se exponía a los vientos de levante. Volaban sus vestidos y su cuerpo, desnudo y oloroso, se ofrecía a quien quisiera darle una noticia que sin duda era falsa de su amado. Se acababa la tarde y se ocultaba el sol rojo y enorme entre las aguas. Ella entonces
desdoblaba la manta y buscaba la luz entre las sombras. Nadie entendió su pena. Nadie supo ofrecerle un pañuelo que enjugara sus lágrimas, un hombro en que apoyarse, una mirada cálida y amiga. De lo que fue el hogar de la pantista, se conservan tan solo las murallas y dos de sus caritas, una de ellas cortada como un tronco por el hacha y abierta a la intemperie, de las 4 que oteaban los puntos cardinales. Pero queda en el aire el dolor de su nombre y un silencio suave de pasos que suspiran en la arena, que suspiran insomnes en la arena. Un poco más allá de Castillo de la Pantista, nos encontramos con el faro. Un faro que ya no es faro, es decir, el faro porque no se usa, porque está inactivo. Y que, bueno, pues ya digo, en estos madrugones, recuerdan que había que se podía pasear de 6 a 10 de la mañana, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que es la única vez que he madrugado de forma voluntaria en mi vida, ¿eh? Porque soy un pésimo madrugador. Bueno, pues en aquel momento era mi pasión habitual, llegar hasta el faro de Bonanza. Por ahí. Puede que la belleza de los faros resida en su manera de estar solo, en su forma discreta y elegante de servirnos de guía. Es hermoso soñar que los halos de luz que cada noche se abren paso entre sombras son cuerda para un náufrago, regalo generoso de un corazón hermano que nos tiende los brazos. Es hermoso soñar, pero tú sabes que quedan pocos faros, relegados como una vieja Olimpia al papel de reliquia de otro tiempo, que apenas hay fareros, que las luces las manda desde lejos un corazón de litio que no entiende de guiño ni de beso. La soledad del faro es más que nunca la soledad de quienes lo miramos. Y llegamos a esa última parte, que es la quinta, y que es el epílogo al mismo tiempo, que consta de un único poema. Como cita lleva los 3 versos finales del poemita de Carvajal al que me refería antes. No se me alcanza que haya quien ha perdido toda esperanza. Porque aún en la noche la claridad rompe cualquier muralla de soledad, no se me alcanza que haya quien ha perdido toda esperanza. El poema se llama Apenas un deseo. Lleva también una cita del poeta granadino, ¿qué le vamos a hacer? Hacemos patria. Rafael Guillén, un silencio se ha oído en todo el mundo. Del poema titulado precisamente A las calles vacías. Será esta soledad de las calles vacías, vaticinio sombrío, aviso, mal presagio, de esa otra soledad mucho más dura y fría que aguarda agazapada y oculta tras las puertas. Las puertas tienen ojos, cuchillos que vigilan el menor movimiento, que apuntan en libreta silenciosa y oscura una clave o un signo que acompaña a algún nombre y dicta su condena. Pero también las puertas protegen los latidos del corazón sereno que goza cada día el vuelo de las aves, un libro, una palabra alegre, una planta que crece, una sonrisa. Cuando se abran las puertas, que sea esta sonrisa la que inunde las calles, que no sean la penumbra, la sospecha y el miedo las que se abran camino, que no vaguemos juntos más solos que la una. Bueno, pues este era el deseo que espero que se cumpla, aunque en fin, vamos a ver qué pasa. ¿Vale? Muchas gracias. No sé si os ha surgido alguna pregunta, alguna duda o algún comentario. Yo quería hacer un comentario, pero vamos, quizás no solo sobre el libro, sino que al leer el poema del faro me ha venido un momentito a la memoria que estos días se cumple años de la desbandada en Málaga. Y precisamente hubo un faro que en vez de alumbrar apagó sus luces para evitar que murieran más gente. Efectivamente.
me he acordado de Pues eso. te lo agradezco mucho además que me lo digas, María Ángela, ¿sabes por qué? Porque era una de las cosas que a mí se me ha pasado decir. Sí. No es por quitarte originalidad, ¿sabes? Porque leí la noticia en el diario hace un par de Sí, días, hace unos ¿sabes? días lo... Y entonces realmente es una historia conmovedora, porque al alfarero se lo cargaron luego, claro. Sí, sí, se Entonces lo que hizo fue apagar las luces para no iluminar a la gente que iba corriendo y que pudieran protegerse. Formaría parte, un poema dedicado a ese gesto, formaría parte de esas lecciones de bondad. Claro. De la que se habla, porque eso es alguien que hace lo contrario de lo que debe hacer. De lo que debe hacer. Y además, pues yo no sé la historia del farero este, pero a lo mejor no pensaba igual que los que estaban huyendo, simplemente se horrorizó ante esa barbaridad. Claro, claro. ¿No? Porque indudablemente el cónsul de Portugal era un señor absolutamente conservador, que en el momento de empezar a firmar salvoconductos, antes se ha encerrado en su cuarto sin hablar con la familia, luego perdió en Jauló, y antes se volvía loco, y que cuando sale, pues pone a toda la familia a firmar y a hacer salvoconductos para uno y para otro, y que se va a las propias estaciones de tren a repartirlo. Sí, se lo juega todo. Se lo juega todo porque, bueno, porque también en el mundo, igual que hay maldad, que existe, vuelvo a insistir, para la redundancia, pero también existe bondad. Y probablemente la gente no es tan buena ni tan mala. Quiero decir, tan absolutamente buena y tan absolutamente mala. Es decir, a lo mejor este señor que ha hecho esto, pues ha sido capaz también de hacer alguna bellaquería en su vida y todas las cosas. Todo es posible, vamos, que todo es, porque somos una mezcla de bondad y maldad. A veces con lo de la mirada es muy fácil ponernos nosotros como buenos, ¿verdad? Hay dos historias que son prácticamente la misma, lo hablaba con Pepa ahora mismo, el fotógrafo este magnífico que aparece en las calles de París, que de pronto aparece muerto, nadie le echa cuenta porque piensa que es un borracho y se acabó. Bueno, pero es que en Granada ha pasado lo mismo, en la misma, hace una semana, y un concejal de la primera, exconcejal de la primera corporación democrática, bueno, pues sale por la mañana de su casa en el centro de Granada, cerca de Puerta Real, a comprar el periódico, lo asaltan para pedirle dinero o lo que sea, él se niega a darlo y sigue su camino. El otro se da la vuelta, lo espera al salir de la manzana, le pega un puñetazo en la cara, lo tumba, lo desvalija y allí se queda el hombre. Pero lo que realmente impacta dolorosamente, es que las cámaras graban que durante más de media hora este hombre está solo, que por allí pasa la gente, lo mira, y nadie lo socorre hasta que, bueno, pero yo digo, ¿y nosotros lo hubiéramos socorrido? Pues a lo mejor tampoco, porque tú dices, Dios mío, estamos ahora con el recelo, con el miedo de todo. Bueno, pues ese es de alguna forma el deseo, que no sean esos sentimientos de miedo, de recelo, de los que manden, sino que seamos más, que seamos humanos, no ni menos. Vamos, pues esa historia cuando la leí el otro día me quedé totalmente impresionado, porque realmente es precioso. ¿Quién más? Dime. Yo simplemente os quiero dar las gracias. He disfrutado muchísimo con los dos. Las palabras de Pepa me han encantado y tu intervención me ha gustado muchísimo, Pepe, y me ha emocionado mucho. Y me emociona mucho que un autor, filólogo, no le haga asco a su condición de filólogo y sea capaz, como tú has hecho, de analizar tu poesía, ¿no? y de defenderla de esa manera. Bueno. Ha sido maravilloso, ha hecho una poética, sí, de verdad. Me ha parecido muy, muy emocionante. Pues muchísimas gracias. La cerveza la pago yo, ¿eh? Muchas gracias. A vosotros. Bueno, pues si no hay más preguntas, os emplazo a la próxima actividad, que será Ahí está además una persona también muy... Tenemos dos actividades ahora muy interesantes. Tenemos una novela que se llama, yo siempre digo, todo puede salir bien, pero no, es al contrario, nada puede salir mal. Entonces yo lo pongo en la parte positiva. Una novela muy curiosa sobre música. La persona que lo ha escrito, Juan Carlos León, ha inventado un personaje y le ha inventado una vida al personaje. Esa persona ahora existe fuera del libro y tiene un disco.
porque es de música y bueno, es una cosa curiosísima. Os invito de verdad, es en primeras letras, en su primera novela, y creo que será interesantísimo. Y el jueves que viene ahí tenemos a una personita, a David López Cepero, que presenta un libro de mini relatos que se llama Las apariencias empañan, no engañan, sino empañan. Y ya veis ese juego de palabras inteligente y divertido. Ahí veis una muestra de cómo es David y de lo que nos va a mostrar. Así que tenemos la semana que viene también cosas tan interesantes como las de hoy. A lo mejor no tan emotivas, porque hoy ha sido un día de muchas emociones, pero vamos también a disfrutar con otro tipo de literatura y nada, muchísimas gracias, Pepe. Ha sido un placer, siempre un placer estar aquí. Gracias a ti.